Buenos días, mis hermanos, bendiciones. Lunes 16 de marzo, día de descanso, 9 de la mañana. Pero aquí estamos, descansando en el Señor. Aquí estamos contentos con un nuevo día, con la bendición de poder levantarnos un poquito más tarde y tomarnos un rico café. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Espero que estén descansando. Espero que estén en su camita descansando, tomándose un cafecito, unas galletitas, Un pancito. un pancito, sí. Y alguien llegó que no sé quién es. Vamos a iniciar nuestra reflexión de esta mañana. Vamos a ver qué. Vamos a acomodarnos. A ver si llega alguien. Andrés. Andrés sí lo conozco bien. Mira, es que aquí, es que me pregunta mi esposa que si no puedo ver los comentarios en el celular. Le decía que no, pero aquí sí los veo. A ver, Aquí sí los veo. Pati Centeno. Aquí veo a Pati Centeno que dice buenos días, bendiciones. Pero acá no dice. Aquí no dice. Ven, estamos aquí experimentando. A ver, que acabó Y luego la ya página. veo Ah, no, eso no. que ya llegaron más. Pero fíjate. Ah, este. Son No. comentarios. Es que te pongo nerviosa. Y, lo tienes que y aquí aclarar. dice 5 y acá dice 2. Mira, ¿te fijas? Entonces, es que aquí no estoy conectado en Wi-Fi. el... Ok, ahí, miren, ya me llegó más. 4. Sí, bueno, esperemos que... Ok, vamos a iniciar. Algún día le entenderé más a este aparatejo del celular. Vamos orando. Padre, estoy profundamente agradecido contigo, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nada nos falta, Señor. Nada nos falta. Nada nos falta porque te tenemos a ti. Y todo lo demás es un regalo extra que tú nos has dado y te agradezco profundamente. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se conectan y que ven esta transmisión. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Es un poco triste. Vente para acá, hermosa, para poder escuchar tus comentarios tan sabios y prudentes. Es un poco triste esta historia, capítulo 11 y 12, porque es la historia de David y Betsabé cuando David cae en pecado. Yo creo que todos conocemos la historia. Dice que en cierta ocasión durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban salir a campaña, o sea, salir a la guerra, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam,
y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran, y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías elitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y qué noticias sabía de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. Significa tener relaciones con su esposa. Era un eufemismo, una forma noble o disfrazada de pedir que fuera con su esposa a tener cariño. Así a la esposa, cuando quieras tener, le dices: esposa, vamos a lavarnos los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió: tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto, y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Por vida de su majestad que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó: quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Ya por la tarde Urías salió y se fue a dormir otra vez con los soldados. Y no fue a su casa, dice. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta decía: pongan a Urías en la batalla, en la primera línea donde está más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Esta historia es muy triste porque narra la caída de un hombre que Dios lo había bendecido mucho, le había dado todo, le había dado todas las victorias, le había bendecido y sacado de debajo de las ovejas, de lo más bajo, y lo había llevado al trono. Un hombre que había mantenido sus principios y sus convicciones, que se había mantenido fiel ante grandes tentaciones y ante situaciones muy difíciles, que Dios lo había librado de cometer homicidios injustos como el de Nabal. Y es triste porque cuenta a veces nuestra historia. Porque cuenta nuestra historia de cómo a veces hemos caído y hemos fallado. Y a veces nos hemos mantenido fieles en muchas áreas y en muchas cosas. Y no hemos violado nuestro principio de vida o nuestro código de conducta. Sin embargo, en algún momento de la vida fallamos. ¿Por qué falló David? Yo creo que la primera razón es porque era humano. Porque era humano y porque yo creo que esa era su debilidad. Yo creo que ese era lo que le movía o le tambaleaba. Porque no hizo lo mismo con Abigail, por ejemplo, con Nabal, sino que esperó a que muriera Nabal. Después de muerto, sí. Pero en este caso, sí, David se pasó. Comentaba mi esposa que por ocioso
Le digo, no lo sé, porque en algún momento tienes que descansar. Ese caso se dio porque era tiempo de guerra y David no fue a la guerra. Quizás no fue a la guerra porque ya estaba su equipo de trabajo muy consolidado, y como muchas veces, a veces me ocurre que yo no voy a trabajar y mando a mis muchachos a instalar y mando a fabricar y mando a hacer, y yo me tomo el día porque quiero tomarme el día. No es malo, no es malo porque puedo hacerlo, estoy en condiciones de hacerlo. No lo hago siempre porque necesito también estar al pendiente del negocio. Entonces, no veo yo tanto el problema porque estaba de ocioso, porque todos en algún momento tenemos que ser de ociosos. Ahorita yo estoy de ocioso. Bueno, no ahorita porque estoy aquí transmitiendo, pero al ratito, pues no voy a hacer nada relevante. Yo creo que también tenía que ver con el poder, saludos a todos. Yo creo que tenía mucho que ver con el poder que puede modificar incluso la conducta. Él como rey podía hacer lo que quisiera, tenía control, no estaba así tan alerta de la vigilancia en su condición moral, porque con el poder podía ocultarlo o no. Ajá. Podía estaba en ese modo de complacencia como rey. Sí. Y es que el poder corrompe. No es tanto que corrompa el poder. Puede modificar la conducta. Ajá, sí. O sea, pero lo que voy, son cosas que ya traemos, pero que solamente que sin poder, pues no se pueden hacer. No se limitan más. No te hacen caso. Pues no te hacen caso. No te hacen caso. Yo creo que a Betsabé no le pareció tampoco tan mala idea. Es que ahí hay un dilema muy grande, esposa, si Betsabé fue cómplice o fue víctima. Pero de entrada, David tuvo el poder para mandar por ella. Sí, o sea, donde ahí hay un dilema, pero eso lo vamos a dejar a un lado porque no está siendo analizada Betsabé. Porque si es víctima no podía hacer nada porque David era el rey. Y si era cómplice, pues fue un pecado. En caso contrario, Urías era íntegro. Urías sí fue víctima 100%. Justo. Sí, Urías sí llenó completamente el papel de víctima. Pero volvamos con David. ¿Por qué quiero volver con David? Porque yo quiero que pongamos barreras. Barreras emocionales, morales y espirituales que no nos permitan caer en esos excesos. Decía mi esposa acertadamente, el poder hizo que enloqueciera en ese aspecto, o sea, que sintiera que puede hacer todo. Pero, pues muchas veces nosotros con el nivel de poder que tengamos, el nivel, por ejemplo, no podemos irnos de parranda si no tenemos ni un peso, y apenas tenemos un peso y digo, ahora sí puedo irme de parranda. ¿Sí me explico? O sea, esa capacidad, a veces económica, o esa capacidad de liderazgo, o esa capacidad en algún momento, puede darnos la libertad para hacer algo. Y no significa que el poder te hace ser impulsivo, Ajá, sino que te favorece ciertas condiciones. Te facilita el cierto nivel, no, ni siquiera tiene que ser tan grande, cierto nivel económico, o cierto nivel de tiempo, o cierto nivel de liderazgo, en algún momento puede darnos lugar. Por ejemplo, se dice que los celadores, los que cuidan a los presos políticos, muchos de ellos son muy violentos con los presos y son muy abusivos.
porque pueden hacerlo, están en ese pequeño poder. Los vigilantes del Seguro Social que no te dejan entrar, o sea, hay gente que con poquito poder lo ejerce de una forma equivocada, pero vamos a... se ejerce poder en la familia, en las relaciones, por el conocimiento, muchas formas de poder que en lo secular tenemos. No tenemos que tener poder como el rey. Tenemos poder en tu casa, con tus hijos. Como mamá, como papá. Entonces, y le comentaba yo a mi esposa, el proceso que yo veo en David, donde David se paseó, que hasta ahí está todo bien, la vio, que hasta ahí está todo normal, porque pues no pudo evitar verla la primera vez, o sea, donde se paseó, y luego la vio y dijo, ah, caray, ay, qué bonita. Entonces, después de que la vio, la contempló. Yo me imagino que no fue que la vio y dijo, ay, no, sino que la vio y dijo, ah, mira, ¿quién la viera? ¿Quién será? Entonces, la ve y luego la contempla. Y luego después la desea que hasta ahí no está el pecado. ¿Cuándo es el pecado? Cuando concibe la idea. Cuando acarició la idea, la deseó y luego la codició. Cuando codicia es cuando lo concibe. Y cuando concibe se engendra el pecado. Es como cuando el espermatozoide entra en el óvulo y se gesta un nuevo ser humano. La idea, el pensamiento, esa idea que le gustó, esa idea que contempló, entró en su mente y se gestó el pecado. Ahí ya había pecado. Ahí ya había pecado. Cuando lo concibió, cuando lo codició. Si hubiera David mandado traer a Betsabé y le dijera al soldado, no, claro que no te lo vamos a permitir, rey. De ninguna manera, sobre nuestras vidas vas a ir por esa mujer. Ahí de todos modos ya hubiera pecado David. Si Betsabé no hubiera querido ir y se arrastra y se amarra y se suicida ya hubiera pecado David. O sea, el pecado estuvo no cuando lo ejecutó, sino cuando lo concibió. Y usó su poder para satisfacer su deseo. Y su codicia. Su codicia, ya no fue deseo, fue codicia. Tuvo ya el medio, pues. Ajá. Sí, porque si tú ves un perrito que te gusta mucho, ves un perrito y te gusta mucho ese perrito, primero lo ves y luego lo contemplas porque dices, ay, mira qué bonito, ay, qué bonito perrito, tan chiquito, mira, yo siempre he tenido ganas de tener un perrito de esos. Entonces lo deseas, hasta ahí ya está normal. Pero luego lo codicias, que es cuando tú dices, yo voy a tenerlo a como de lugar. Yo voy a tenerlo, no importa que lo tenga que robar. Entonces ya lo concebiste en tu cabecita. Entonces lo agarras y te lo llevas. Entonces estás ejecutando esa codicia. Pero si tú ves al perrito y lo contemplas, vamos a pensar que llegas a este extremo. Lo contemplas y lo acaricias, ay, qué bonito, y lo deseas. Y dices, ay, un día voy a tener yo un perrito de estos. Señora, cuando tenga sus perritos, cuando tengan cachorritos, me vende uno. Y te dicen, claro que sí. Y dices, ay, cuando yo vea dónde venden un perrito de esos, yo lo voy a comprar.
todo fue normal como la conducta del ser humano. El problema es cuando ya entra la codicia. Ahora, cuando contemplamos cosas que no son agradables a Dios, como la fornicación, como el adulterio, como la drogadicción, como pues cualquier hábito que esclaviza al ser humano, y entonces hacemos todo el proceso, estamos iniciando un camino hacia algo que nos va a destruir. Esa es la cuestión. Ese pecado trajo destrucción a la vida de David. Rompió su relación con Dios primero. Rompió su relación con Dios. Se fue hundiendo más en el pecado. O sea, primero fue el adulterio. Después fue querer tapar el encubrimiento, el pecado. Después fue cometer homicidio para poder cubrir el adulterio. Y después fue el fingimiento, como si nada hubiera pasado. Y decía David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se agolpó el pecado. El pecado estaba siempre delante de mí. No podía vivir en paz, no podía tener paz en su corazón, porque en las noches le carcomía el pecado. Entonces, no es que el pecado te lleve a vivir en forma agustirri. El pecado te destruye por dentro. Te roba la paz, te roba la tranquilidad. ¿Por qué Dios quiere alejarte del pecado? Porque Él sabe que lo que el pecado te va a dar es muerte. Por eso el Señor quiere librarte del pecado. No porque Dios quiera quitarte la alegría de vivir, sino porque Él sabe que Él puso caminos y Él puso formas limpias, sanas y agradables para vivir. Él sabe que si tú vives viviendo la conducta moral, la conducta ética, si Él sabe que si tú vives de acuerdo a tus principios de vida, vas a vivir bien. Vas a vivir bien. David podía tener muchas mujeres, él de hecho tuvo muchas mujeres. Pero el pecado fue que tomó una mujer que no podía tomar. Y esto le trajo a David muchas consecuencias. Muchas consecuencias negativas. En el capítulo, no sé, ¿quieres compartir algo más? No. En el capítulo 12, dice que el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Y cuando se presentó ante él, le dijo, en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David está hablando, Natán, del deseo que le provocó. El ver a Betsabé le provocó deseo, hambre sexual, y no la satisfizo con tantas esposas que tenía ahí. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien haya hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita. No dice de la oveja, ¿te fijas?
Dice de la ovejita porque quedó David impregnado por la historia. Quedó atrapado, quedó tocado por esta historia. Como la historia de ayer, no les gustó mucho la historia de Mefiboset. Ay, a mí, yo quedé enamorado de esa historia. Me gustó mucho. Qué bonita reunión tuvimos ayer. Porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y por causa de ese pecado que has cometido, vas a recibir muchas consecuencias. Porque mira, mi hermano, el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y aunque el Señor perdona tu pecado, muchas veces las consecuencias van a continuar y vas a pagar el precio. Si eras un sicario, vamos a pensar, voy a poner un ejemplo exagerado, pero si eras un sicario y habías matado mucha gente y te atrapan y te meten a la cárcel y te haces cristiano, el Señor perdona todos tus homicidios, pero la cárcel ahí va a estar y vas a pagar el precio de tus errores. Si eres alcohólico y te da cirrosis, pues el Señor te perdona, pero la cirrosis ahí está. ¿Te puede sanar el Señor? Sí. ¿Te va a sanar? ¿Quién sabe? A veces sí, a veces no. Solo el Señor sabe por qué sí o por qué no. El pecado trae consecuencias. Todos los pecados traen consecuencias. Y debo de estar dispuesto a pagar el precio de mi pecado. O sea, de recibir las consecuencias, de no renegar, no quejarme. Y digo, está bien. Eso me ocurrió. Porque tengo hambre, esposa. Me gruñeron mis tripas o fueron las tuyas. Dice, ¿por qué, versículo 9, despreciaste mi palabra? Fíjate lo que el Señor le dice. ¿Por qué despreciaste mi palabra? E hiciste lo que no me agrada. Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo y te has apoderado de su mujer. O sea, el colmo fue que mataste a Urías. El colmo fue que eso ya no lo hiciste por un impulso, por un deseo que te ganó. Eso ya lo hiciste con la conciencia, con la decisión y con la voluntad. Eso ya lo hiciste no porque te ganó el deseo de la lujuria. Y Dios le reclama a David y me impresiona tanto que Dios le dice, ¿por qué despreciaste mi palabra? Si algo tenemos que hacer, mi hermano, es amar la palabra. Amar la palabra de Dios. Amar su sabiduría, su enseñanza. Que nos va a ser como un antídoto para vivir en rectitud. Y una vida en rectitud nos va a llevar a una vida de plenitud. Y es que, por ejemplo, David no reconoce cuando Natán va a decirle, no identifica que están hablando del mismo, porque existe esa autojustificación moral. Por ejemplo, él pudo haber dicho, no, Natán autoengañándose y decir, Natán murió por la batalla, no fui yo. O sea, no darle ese peso realmente a nivel conciencia de tus actos, de lo que hiciste. Ajá. Y ya cuando está la confrontación directa de parte de Dios es cuando te vienes y caes en cuenta. Y también esa es una invitación a estar en comunión constante para no autojustificar nuestros errores. ¿Cuántas veces los podemos autojustificar? Sí, y reconocerlo rápido. ¿Para qué le hacemos a Manolín si Dios ya sabe? O sea, Dios ya sabe cuando hemos fallado.
Y luego vino, versículo 13, David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. O sea, por qué no podía ese hijo gobernar? No lo sé, no lo sé exactamente. No lo sé exactamente. Pero había un hijo siguiente que era el que estaba escogido ya por Dios, que era Salomón. Y este bebé iba a morir. Y David ayuna, ora, ayuna, llora y no come. Y dice que 7 días después el niño murió y los oficiales tenían miedo de decírselo, porque dijo, si cuando estaba enfermo él no quería comer y estaba triste y ahora que le digamos que se murió. Pero dice que cuando David supo que había muerto, se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa y entró en el templo para adorar al Señor. Y le preguntaron por qué. Dice, porque cuando estaba vivo había esperanza. Y dije, quizás el Señor se compadezca. Aquí habla también de un conocimiento de David sobre una confianza que tenía en Dios, de que sabía que Dios podía compadecerse. Y le apechugó también. Sí, le apechugó, o sea, ya dijo, está bien. Y es que de alguna forma el hijo fue el resultado de todo lo que hizo David. Sí. Entonces, sí, en el amor y misericordia de Dios, pues luego le permitió que a través de Salomón estableciera el templo, pero fueron otras condiciones. Sí. Y yo creo que, ¿qué enseñanza nos deja esto? Que el pecado trae consecuencias, que el pecado trae muerte, que si yo inicio el camino del pecado, cuando veo, cuando contemplo, cuando deseo, codicio, seguramente no me va a llevar a un buen lugar, que es mejor frenarse. Cuando tú ves algo, la primera vista es normal, Que estés en vigilancia contigo. la segunda ya no es normal, ¿verdad? Para los hombres, pues eso es para los hombres, no sé las También mujeres. para las mujeres, porque dice Jesús que si deseas, ya pecaste. Sí, pero sí, cuando vemos algo que nos agrada, no sé si a las mujeres también les pasa lo que a los hombres, pero cuando el hombre ve a una mujer muy hermosa y la ve por primera vez, pues es normal, pero ya la segunda mirada ya tiene que ver con, ya me pasé, la segunda mirada ya tiene que ver con esa contemplación. Que pues no soy el rey, no la puedo mandar llamar, pero sí puedo estar concibiendo en mi mente, y cuando tenga una oportunidad lo voy a hacer porque ya está gestado el pecado. Entonces vivamos en rectitud, no dejes que los pájaros hagan nido en tu cabeza. No dejes, es una historia que decía, es un proverbio chino, que no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que los pájaros hagan nido. No puedes evitar que vengan pensamientos no correctos a tu cabeza. No lo puedes evitar, son involuntarios. Pero sí puedes evitar que se aniden, que se queden ahí. Entonces, te animo, mi hermano, para que estés vigilante, porque el pecado trae muerte, pero los deseos del Espíritu traen vida. Bendiciones. Nos vemos mañana sea a las 8.